Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, tu canal de whisky favorito, no olvides nunca. Pues aquí estamos de nuevo con otra cata para el canal. Viernes tarde, el trabajo se acabó, por lo menos por hoy. Eh, Hace en Madrid aquí un frío que pela, se nota que ha llegado o que está llegando el invierno ya. Bueno, la verdad es que está haciendo unos días ya bastante frío, estamos prácticamente ya en... Bueno, quedan 11 días, 12 días para diciembre y se nota que la verdad que Madrid es una ciudad bastante fría. Para los que no la conozcáis, hay muchos mitos con respecto a lo bien que se vive en España por la climatología, ¿eh? España tenéis que tener claro que los que no sois de España, claro, que parece que está ahí como en el Mediterráneo, ¿no? Y todo el mundo se piensa, el Mediterráneo, sol, playa y tal, sol, playa, los cojones. Aquí en el interior, si te sales obviamente de la parte de Levante, de la parte del este, que es donde está Valencia, Barcelona, etcétera, Castellón, toda esta zona Murcia, ahí sí que hay un clima muy suavizado, muy agradable, con medias de, bueno, vamos a decir unos 20 grados, 18, 19, 20 grados a lo largo de todo el año. Pero cuando te metes en el interior es un clima continental de cojones. O sea, que hace un frío en invierno que te mueres y un calor en verano que te abrasas. Vale que no es el polo norte esto, pero creedme que aquí se pasa frío en el interior. Aquí podemos estar por las noches a 0 grados, por debajo de cero fácilmente a partir de ahora. Y por eso os digo que el interior de España es un clima muy continental y aquí el personal se piensa que es que en España estamos con la sombrilla y el bronceador todo el año. No es así. O sea, realmente eso solo ocurre en verano, sí, en casi todo el territorio. Yo diría desde julio hasta septiembre más o menos, es cierto. Por supuesto, bueno, en las Islas Canarias, pero es que las Islas Canarias están en África, están ahí a tomar por culo. O sea, es que eso no está a 3.000 kilómetros, yo no sé cuánto está. Es que eso es África, entonces ahí hace calor todo el año, claro, pero es unas islas muy lejanas. El resto del país tiene un clima suave en la zona mediterránea y en el interior bastante duro. Entonces ya empieza a hacer un frío de cojones, o sea que es un momento muy bueno para tomarse un whisky. Hoy viernes por la tarde con este frío. Y vamos hoy con un whisky que, bueno, se llama, en inglés se pronunciaría Auchentoshan, dicen los ingleses, ¿vale? Tiene un nombre bastante extraño, bastante difícil de pronunciar. Auchentoshan sería en... Auchent, sí, Auchentosan o Auchentosan tal cual, pronunciado con la fonética española, ¿no? Eh, es un single malt Scotch whisky de 12 años, como habéis visto, bueno, os lo he enseñado, single malt 12, ¿eh? Y tiene el 40% de volumetría alcohólica y la maduración es en bourbon y sherry cask. En ex-bourbon, está claro, de segundo uso, digamos, y sherry cask. Y tiene la peculiaridad Auchentoshan, que diría un inglés, que es un whisky de las Lowlands. Entonces, hay muy poco whisky de las Lowlands. Tengo por ahí alguno. Yo creo que el Glenkinchie, por ejemplo, es otro whisky bastante famoso en las Lowlands que es una malta base de bastantes whiskies de Diageo, si no me recuerdo. Perdón, si no recuerdo mal. No sé si estoy diciendo correcto, creo que es de Diageo, Glenkinchie. Y Auchentoshan es otro de los pocos Lowlands que hay, ¿eh? Aunque sus maltas se usan bastante, como digamos como base de blends. ¿Qué pasa con los whiskies de Lowlands? Pues que son un poco peculiares. Yo no he probado ninguno. Es el primer whisky. Bueno, miento. Probé Glenkinchie hace tropecientos años, pero cuando no tenía ni la más mínima noción de notas, ni de aromas, ni de nada. Y es un whisky que tengo mucho interés por volver a probar porque además tengo un tema personal ahí con ese whisky, de un familiar mío y demás. Y tengo interés por volver a probarlo porque en aquel entonces me supo algo que, bueno, hoy no me saben para nada los whiskies, pero ha evolucionado mucho mi gusto adquirido. Pero bueno, ese es otro tema. Pues Auchentoshan es otro whisky de Lowlands. Y como os digo, hay pocos. Mirad, yo he oído
de todo sobre Oakentosham. Tiene colorante, lamentablemente, y probablemente, pues seguramente también esté filtrado en frío. Yo he oído de todo. Hay gente que dice que es un whisky de mierda, que es malísimo, otros que les encanta, otros que... Es un whisky que es bastante... Si bien opiniones hay para todos los gustos, pero es un whisky que es bastante dicotómico, ¿no? En la gente que... Las opiniones que yo estoy oyendo. Y opiniones de gente que es bastante... que tiene bastante experiencia con el whisky, que ha catado muchos whiskies y clubs de whisky y demás. Y digo opiniones muy diversas. Es una destilería que tiene ya bastante tiempo, está en Glasgow, por lo tanto está ahí justo, está debajo de Edimburgo. Entonces, como os estaba diciendo, Auchentoshan es un whisky de las Lowlands que bueno, opiniones muy diversas, ¿no? Pero la realidad es que hay pocos whiskies de Lowlands, ¿eh? Pocos whiskies. La mayoría sabes que son Highlands o Speyside y bueno, en Islay, toda la zona de, de las islas, de todo lo que son los whiskies ahumados, ¿no? Me estoy dando cuenta que no he encendido aquí las luces del puticlub. Espera, vamos a encender, están apagadas aquí. Ole ahí. Hombre, es que esto es otro rollo, ¿no? Sí, mucho mejor. No sé, se ve mejor. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ir abriendo la botellita. Es una botella, pues, bastante, con un diseño, bueno, bastante normal. No hemos leído, por cierto, no hemos leído nada de que nos indica. Bueno, la botella no dice absolutamente nada, salvo el tema de que, bueno, que no es poco, de Bourbon y Sherry Cask, 12 años. Viene aquí Francis Conlon, que es el Distillery Manager. Como os he dicho, pues lamentablemente colorante. Se ven aquí 3 pot stills de estos, o sea que deben ser los que usan ahí en la destilería. Y en la caja la verdad es que se limita a decir básicamente lo mismo. Ah, es triple destilación, ¿no? Es triple destilación este whisky, es interesante. Sabéis que la triple destilación, bueno, cuanto más destilas, más refinas el alcohol, ¿no? Entonces, bueno, pues más limpio, más puro, más delicado en teoría. Y que llevan en Glasgow desde el año 1823, o sea que estos tíos pues ya llevan unos 200 años haciendo whisky. Hay unas notas de cata, cereales, almendras, lima, no sé qué tal, caramelo, bueno, un poco más o menos lo de siempre, que tiene un final un poquito seco, dice. Y no hay mucho más, ¿eh? La verdad que no hay mucha más información. A ver si podemos sacar el cierre entero, que es como me gusta hacerlo. A veces se puede y a veces no. En este caso parece que no se va a poder. A lo mejor sí. Y ya os digo, el tema está en que, no sé, oigo un poco de todo, pero en general malo. La verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? No he leído ni oído críticas muy favorables hacia el interfecto este. Bueno, pues no se puede sacar, pero yo lo quito, porque cuanto menos papelaje, menos mierda hay aquí, pues mejor, ¿no? Esto al final, pues este cierre de ahí de arriba no es más que para hacer la botella, en mi opinión, pues la verdad que lo afea bastante. Yo creo que las botellas quedan mucho más bonitas así, ¿no? Sin nada aquí en el este. Bueno, vamos a ir sirviendo un poquito. Se nota bastante denso este whisky. Y de la destilería, pues poco más. El de la triple destilación es interesante, ¿no? Como los whiskies irlandeses, que suelen estar hechos con una triple destilación. Y es algo que a mí, el whisky irlandés, pues la verdad que no me gusta prácticamente nada. Pero vamos a ver. Y bueno, es un single malt de 12 años, ¿no? Entonces, como hoy todo es single malt, single malt, single malts, pues estos siguen con su línea de single malts. La verdad es que tiene un color, para ser falso, bastante bonito. Es un color, si os fijáis, bastante ambarino, oscuro, un poco naranja, ¿no? Yo creo que decía aquí algo del color, a ver si hemos acertado. Sí, gold, bueno, sí, un poquito, sí, dorado. Un dorado, desde mi punto de vista, un dorado tirando más a naranja, tirando más a ámbar casi, ¿no? Fijaros, es bastante rojo, por decirlo de alguna manera. Y lo que se ve es bastante denso en la copa este whisky, ¿no? Se mueve lento, o sea, se mueve pesado. Una capa de glicerina aquí, pues, no, pues tampoco demasiado gruesa, pero se mueve como muy pesado. Y la lágrima, pues vamos a ver. Pues es una lágrima muy lenta, ciertamente.
muy, muy lenta. Hay como bastante densidad en este whisky, ¿eh? Y bueno, lo hemos oxigenado así unos segundos, vamos a dejarlo aquí un poquito. Y poco más se me ocurre, que comentaros de la destilería. Es una destilería que... mm, o sea, aunque entonces quiero decir que es muy conocida, o sea, es muy, muy habitual, o sea, en el mundo del whisky lo encuentras, es un whisky que está catado y archicatado y archirrevisado. Vamos a ver, en nariz que nos encontramos. Bueno, pues es cierto que sí, hay unas notas de Jerez, unas notas vinosas muy agradables, de primeras. La verdad que la nariz es muy agradable, ¿eh? Es muy rica. Se nota la madera, frutos secos, esas almendras que decía, unas almendras más bien tostadas, una nota un poquito perfumada, un poquito floral, un poquito a lavanda, notas un tanto cítricas, es cierto que hay algo de cáscara de naranja, cáscara de limón, pero ácida, fresca, no una cáscara o sea, no una naranja escarchada, dulce de Navidad, no, una naranja más bien de zumo de naranja, zumo de limón. Es muy fresco en nariz. Hay unas notas también como a pan tostado. ¿M? Hay notas tostadas, unas notas muy tostadas, muy interesantes. Se nota... la parte del Jerez es interesante porque se nota en nariz, pero, em, pero está muy bien construida, muy bien integrada. O sea, está muy bien, joder, está muy bien la nariz de este whisky. No sé, esas opiniones, por lo menos en nariz, las opiniones negativas que yo he oído, para nada. Me parece un whisky extraordinario en nariz. Por cierto, no hemos dicho el precio, es bastante económico, ¿eh? En España por lo menos se consigue por 26, 27, 28, 30 euros, depende un poco de las ofertas o lo que te vayas encontrando. Pero vamos a decir una media de... vamos a poner, tirando un poco por lo alto, vamos a poner 30 máximo. Por lo tanto, es un whisky que está bastante bien. Joder, un single malt de 12 años, pues en ex-bourbon y sherry, pues está bastante bien. Wow, es muy oxigenado, es muy floral. Las notas de Jerez se confunden bastante con las notas dulces del propio ex-bourbon. Hay, hay una ligerísima nota a esmalte, ligerísima. Muy poquito, pero la hay, nada alcohólico. Me parece un whisky que para tener 40 grados está bastante bien, o sea, es bastante intenso, bastante fuerte, lo cual viene a demostrar, o sea, quiero decir, con bastante carácter, lo cual viene a demostrar que el añadirle o quitarle alcohol a un whisky eh, en ocasiones es sí y en ocasiones no. O sea, realmente lo que importa es cómo esté construido este whisky, cómo se hayan mezclado el Sherry Cask con el ex Bourbon, de cuántos años de este, cuántos años del otro, porque recordad, esto es un single malt que no quiere decir que todo el whisky que hay aquí es de 12 años. Lo único que nos está diciendo es que este whisky es de la misma destilería y de cebada. Pero ellos han podido mezclar aquí whisky de 17 añadas diferentes. O sea, puede ser un blend de la misma destilería, por decirlo de alguna manera, ¿eh? No os penséis que esto es de una única barrica. Esto no es un single barrel, esto es una mezcla, ¿eh? Lo que pasa es que está hecho en una única destilería. Hay unas notas a madera, pero una madera muy apagada. La madera es como una especie de... casi como un corcho, ¿no? No es una madera fresca, no es una madera vieja, una madera de armario viejo. Hay unas notas un tanto a azufre, un tanto a, un tanto a podrido, un tanto a basura, claramente. Unas notas un poco, no sé si será producto de esa destilación o no, pero hay unas notas un poquito como un regusto a azufre, que se mezcla sobre todo con esas notas de madera, esas notas de jerez, y una nota de alcohol muy agradable, ¿eh? Y esas almendras, esas avellanas tostadas. No sé, hay una nota tostada. Es un whisky interesante y agradable en nariz, ¿eh? No diría que excepcional, pero es muy rico en nariz. No está nada mal. Bueno, expresivo, interesante, ¿eh? Vamos a ver en boca qué nos encontramos aquí. Voy a ver un poco de agua antes, perdona, porque... Vamos a ver.
La verdad es que es bastante rico. Coincido bastante con esa nota que nos decía final, seco y largo, es verdad. Pero la entrada es muy dulce, muy cálida. Vuelven esas notas un poco a frutos secos, almendras tostadas. Aquí el Jerez prácticamente, o el Sherry, que a ver, la parte de Jerez que tiene este acabado de Jerez es muy sutil, es muy suave. Es decir, no esperéis aquí encontrar las notas de Jerez que podríais encontrar en un Macallan, ¿m? O que podríais encontrar en un whisky o en un Dalmor, o en un whisky muy forzado hacia el Jerez, ¿vale? Por decirlo de algún modo. No es esto para nada, predomina mucho más la nota de Bourbon, pero sí que es cierto que hay unas notas dulces a Jerez. Sin embargo, o unas notas un poco vinosas dentro de las típicas notas de Jerez. Sin embargo, o Sherry, ¿vale? Sin embargo, es cierto que en boca esas notas en nariz se aprecian, pero en boca no tanto, prácticamente muy poquito. Pero es un whisky, ojo, ¿eh? Es un whisky muy agradable, es un whisky con cuerpo, ¿eh? Es un whisky seco. Si te gustan los whiskies secos, que no es mi caso, pero fíjate, en este punto concreto, creo que el nivel de sequedad o de astringencia, es decir, esa falta de dulzor que tiene, que tira más hacia los taninos, hacia taninos amargos, taninos un poco astringentes, ¿no? Las moléculas que va transmitiendo la madera al whisky, predomina clarísimamente el ex-bourbon en la boca. Em, Se junta con un cacao muy amargo, con una canela también, pero bastante amarga, unas notas a em, frutos secos tostados amargos, o sea, va por ahí, va por esa línea. Pero sin embargo, es bastante denso, recubre bastante la boca, tiene bastante cuerpo. Para nada se le debería meter más potencia alcohólica a este whisky porque prácticamente sería imbebible, sería ya un brebaje que no habría forma de beber, creedme. O sea, está en el límite, incluso 40. Yo creo que hasta se podría rebajar un poco la potencia alcohólica de este whisky porque está construido de una manera bastante intensa en cuanto a las notas, esas notas de madera oscura, de madera amarga, esas notas a cacao amargo, esa astringencia, esa sequedad. Pero a la vez, sin embargo, hay un cierto toque de dulzor. Aquí el Jerez, como os digo, prácticamente ya desaparece, o probablemente el Jerez es lo que le permite mantener un poco ese dulzor. Hay un cierto toque de dulzor agradable en boca. Es interesante, ¿eh? Es interesante. No me parece un whisky malo en absoluto, al contrario. Me parece uno de esos pocos whiskies secos y astringentes que yo puedo beber. Porque a mí el whisky seco, muy astringente, como es por ejemplo Nocando, no puedo con él. O sea, no lo soporto. ¿Vale? Es un whisky que no es que me parezca malo. Pero es un whisky que tiene un grado de astringencia, un grado de sequedad que no puedo tolerar. Sin embargo, Auchentoshan sí que puedo. Y yo creo que lo compensa también bastante con que la nariz es bastante dulce. Es muy curioso. Mm. Definitivamente la entrada es dulce. Hay una transición a esos cacaos amargos, unos tabacos también ahí. Una cierta astringencia. Pero es un whisky que es agradable en boca. Es rico. A ver, conclusiones de este whisky. Vamos a poner, perdona, antes de ir a las conclusiones, vamos a poner un poquito de agua, 1 mililitro de agua, a ver qué ocurre aquí con este whisky. A ver qué pasa. Pero claramente hay una grandísima influencia de la madera de bourbon en este whisky. Grandísima. Bueno, parecido. Aumenta mucho la nota de madera, muchísimo. Se vuelve terroso. Hay una nota muy fuerte. Ese olor a tierra mojada. Que ya sabéis que en realidad lo que huele no es la tierra. Lo que huele es cuando cae el agua. Son toda una serie de microorganismos que emergen, ¿no? Y bacterias. Lo que estás oliendo es, la tierra no huele, lo que estás oliendo es una serie de componentes, bacterias y elementos orgánicos que están en ese agua que con efecto de la evaporación, por decirlo de una manera, salen de ahí, ¿no? Bueno, pues tiene un olor a tierra mojada muy interesante o a campo, también un olor a cereal muy fuerte, es cierto, no lo hemos dicho antes, es verdad. Un olor a cereal muy, muy intenso, a cebada muy intenso. Joder, es un whisky peculiar, ¿eh? Es
un whisky diferente, muy distinto. Muy interesante. Me recuerda un poco en nariz a Dick 15 años, ¿no? Me recuerda un poquito. Un poco bastante, no lo sé. Me recuerda mucho a esos whiskies españoles tipo Dick, efectivamente. Un poco más dulce, pierde un poquito la astringencia. Pero caray, es un whisky interesante, señores. Es un whisky interesante. Bueno, conclusiones. Conclusiones. Em, ¿Es un buen whisky? Desde mi punto de vista, sí, sí lo es. Sí lo es. No me parece una aberración ni un whisky malísimo, como he leído en alguna ocasión. Es un whisky peculiar. Es un whisky que tiene, fijaros, proviene de una zona que no es la zona común de producción de whisky de Escocia, que es Lowlands, lo cual ya le imprime pues unas notas diferentes, ¿no? El agua ya será diferente, la climatología será un poquito diferente, la malta, la cebada será un poquito diferente. Es una triple destilación, con todo lo que eso implica, ¿no? Hay un muchísimo mayor refinamiento del destilado. Hostia, es un whisky cálido, es un whisky potente, son 40 grados, pero 40%, pero cuidado, esto es un whisky con mucho cuerpo. Todavía tengo la boca como incluso un poco dormida, ¿eh? del whisky. Es un whisky que en nariz, por tanto, la conclusión es que es un buen whisky, ¿eh? Desde mi punto de vista. Es un whisky que en nariz es expresivo, complejo, tiene notas interesantes, tiene una mezcla ahí de notas, veíamos terroso cuando le poníamos un poquito de agua, floral por otro lado, se nota la madera, se nota un poquito el jerez, se nota ese dulzor, esas almendras, esas notas tostadas, ¿no? Interesante. Y luego en boca es un whisky que es, como digo, seco, un poco astringente, pero es que fijaros que en nariz incluso veíamos cítricos, ¿no? Pero lo compensa de alguna manera con una estructura, no de dulzor, pero sí de suavidad, por decirlo de alguna manera, con un cierto dulce, que hace que esa astringencia, esa sequedad, pues la verdad que sea agradable, sea interesante. Tiene un final muy largo y permanece mucho en boca. Mi conclusión es que si tuviera que elegir, y que para mí que no me gustan para nada los whiskies astringentes, whiskies y secos, si tuviera que escoger uno, seguramente sería Auchentoshan 12 Single Malt. Es el único Auchentoshan que he probado. Y me parece un whisky agradable, rico y con un precio más o menos razonable, entre 26, 27, 28 o 30, depende un poco donde lo compres. Creo que es un buen whisky si quieres probar un whisky que no sea lo típico, Speyside, Highlands, ahumado, algo que sea un poco diferente. Y creo que es un whisky que puede ir muy bien para coctelería y para combinados. Y os digo por qué. Porque esa potencia que tiene, tanto en astringencia como digamos, diría incluso en potencia alcohólica, por contraste con lo que lo mezcles, con una lima, con un zumo, yo creo que va a compenetrar muy bien, muy bien. Si coges algo muy dulce y lo mezclas con esto, yo creo que conseguirás perder un equilibrio bastante bueno. Yo creo que me pega mucho en un combinado de verdad este whisky. Yo creo que es un whisky de calidad para hacer combinados de calidad. O un Manhattan, que siempre se usa rye, ¿no? También, o whisky centeno americano. O sea, va por ahí, ¿no? Va por un whisky, yo creo que es un whisky un poco que va por libre, un whisky un poco independiente. Y una destilería que está claro que hace cosas bastante peculiares y bastante propias y bastante específicas, ¿no? En fin, un whisky diferente, en definitiva, ¿no? Sería la conclusión más acertada que podríamos. Un whisky que está rico, que no es para nada el típico whisky Speyside o el típico whisky Highlands dulce, fuerte y tal, pero que son más bien tirando a dulzones. Es un whisky que es tirando a la sequedad, a la astringencia, pero que yo creo que mantiene unos límites muy agradables y muy ricos. Buen whisky. Así que nada, señores, ya terminamos. Hasta aquí la cata de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido o que por lo menos hayas aprendido algo del mundo del whisky o de lo que sea, de las gilipolleces que hablamos aquí, ¿sabéis? Y nada, bebe siempre con moderación. Recuerda que esto, cuando conduces y todas esas cosas, no debes tomar ni una gota. Siempre bebe responsablemente. Nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky, si tú quieres, claro. Y un abrazo fuerte. Hasta pronto. Cuídate, sé feliz.